12:31 en toda la Argentina. Como todos los martes, tenemos en comunicación telefónica al economista Miguel Ponce, que, bueno, como decíamos al inicio del programa, el inicio del mes, del último trimestre del año, nos ha traído varias noticias en relación a la economía, pero lo tenemos a él para que nos explique por qué hay sorpresas. Hola Miguel, ¿cómo estás? Pero qué alegría estar de nuevo con ustedes. Igualmente. ¿Por qué hay sorpresas en el inicio del mes y en el último trimestre del año, Miguel? Te cuento, ayer fue un día muy particular. Mientras caían las bombas de Irán sobre Israel, todo el mundo mirando que el precio del petróleo subía 5 puntos ayer, de hecho hoy subió 3 más, ¿no es cierto? Y empezaba octubre, que es un mes que por el tipo de pago de las importaciones, la demanda sobre los dólares va a ser mucho mayor que los meses anteriores. ¿Por qué? Simplemente porque el riesgo país, ¿no es cierto?, se planteó como muy, digamos, en contra de lo que uno pensaría que dirían todos los manuales de la ortodoxia económica. Porque si vos vas a tener demanda de dólares superior por el tema de las importaciones, si tenés un cuadro internacional como el que teníamos, la lógica era que ayer el riesgo país hubiera subido. No, sin embargo, bajó. ¿Por qué? Prácticamente por dos hechos que son muy importantes y que no lo vi reflejado en los medios en el día de hoy. El primero de ellos, esencialmente lo que técnicamente algunos empezaron a llamar el efecto Susana. ¿Por qué? Porque en la entrevista del día domingo, lo único que se rescató fue el giro en la posición del gobierno argentino frente a China. Y esto en términos económicos, ¿qué provoca? Provoca que se haya alejado la posibilidad de que los chinos de un momento a otro no se exigieran el pago del swap chino, que hubiese generado más demanda de dólares en términos de tener que cumplir con esa obligación. Claro. Y por otro lado, el segundo elemento por el que se explica esto de la baja del riesgo país es porque trascendió, el gobierno no lo ha reconocido aún ni el Ministerio de Economía ni el Banco Central, que el famoso puente que querían hacer, armar el RIPO o el REPO, depende cómo lo pronuncies, con algunos bancos, se estaría a punto de concretar con el Banco de Basilea. Y esto tiene varias puntas. La primera es el monto. Estamos hablando de casi 5.000 millones de dólares, no llega técnicamente a 5.000, porque la aprobación del RIPO sería por 3.700 DG, o sea, la moneda del Fondo Monetario Internacional, que equivale a casi 5.000, pero no llega. Bien. El segundo elemento, obviamente, tiene que ver en términos de por qué no se da a conocer, porque el Banco de Basilea, en sus acuerdos, plantea un secretismo para que no se sepa ni la tasa de interés, ni se sepa el monto de tiempo para el repago. Ha trascendido, como yo estoy en comercio exterior, hablo permanentemente con gente en Europa, y ellos me comentaban ayer que se habla de que 6 meses al 3,65 de tasa de interés el préstamo, ¿no es cierto? Sí. Esto explica también, y lo van a entender todos los que nos escuchan, por qué el oro fue llevado a Londres bajo la condición de que no pudiese ser embargado en caso de que nos saliesen mal los fallos en Estados Unidos por la jueza Griesca, ¿no es cierto?, que ha sancionado a la Argentina, y algunos dicen que podía embargar lo que está en Londres. No, los digamos, barrotes de oro, los lingotes de oro que están allá de Reserva Argentina, solamente pueden ser utilizados para un tipo de operación como esta que se habría cerrado en las últimas horas. Bien. En cuanto a esto que decíamos de la sorpresa, ¿por qué se dieron estos factores
que cambiaron todo el panorama que teníamos, como decía usted, que no responde a los manuales de economía tradicionales. Justamente porque si a nivel mundial estás casi en una guerra y esto te aumenta el precio del petróleo y todos los commodities bajan en términos de precios, que son nuestras exportaciones, la lógica hubiera sido que el riesgo país hubiese subido. La explicación de por qué no subió son estos dos chimentos, diríamos, porque no lo he visto en los medios específicos, esto del cambio de posición de Argentina frente a China, que aleja el peligro de que nos exijan el repago del swap, y por otro lado, el hecho concreto de que, pese a que va a haber mucha demanda de dólares, al haber ocurrido este puente que nos permitiría contar, en lugar de los 6.000 millones de dólares negativos de reservas que hoy tenemos en el central, entrar con estos 5.000, que sería el pago, el préstamo que haría el Banco de Basilea. Miguel, ¿qué está pasando en cuestiones de discurso? Porque habíamos hablado del tema de la ONU, ser tan incisivo y estar tan ferviente en algunas cuestiones políticas, pensábamos que iba a tener impacto económico por estar en contra de todos los países que conforman ese organismo, ¿no? Y eso, bueno, evidentemente no es lo que sucedió por el panorama que estamos charlando ahora, y también hacer referencia al efecto que mencionaba recién de esto de Susana, porque se habló todo el tiempo de no hay plata, no voy a hacer una locura para financiar determinados sectores, pero al otro día hubo un aumento de un bono, se bajaron algunos precios. ¿Cómo impacta esa no correlación de un discurso con una acción? Correcto. Primero, lo de las Naciones Unidas tiene claramente un sentido en el mediano y el largo, porque lo que se discutía allí era la ampliación de la Agenda 2030 en esto que se denomina el Pacto de Futuro, que es hasta el 2045, hasta el 2045, o sea, 15 años más de vigencia de los objetivos de la Agenda 2030. Allí hemos quedado muy en offside, porque solamente 5 países o 6 países sobre los 200 que tiene las Naciones Unidas no aceptaron esto. Y lo más contradictorio fue porque Milei dice en su discurso que el alineamiento internacional de Argentina es automático con los Estados Unidos y con Israel. Y paradójicamente, esos dos países firmaron el Pacto de Futuro. Por lo tanto, uno diría, ¿qué es lo que buscaba Milei ahí? En realidad, lo que yo creo que busca en espacios como el de la Asamblea General de Naciones Unidas no es ir a defender los intereses permanentes de Argentina, como es lo de Malvinas, sino estar en la misma línea de lo que hizo en Davos, es decir, transformarse o buscar transformarse en algo que lo está logrando, que es ser posiblemente el mayor influencer de la derecha global. ¿Se entiende? Bien, sí, claramente. Y vinculado a lo que vos decías, te agrego la situación de el divorcio que se está dando entre la economía real y los mercados. Tenemos una paz cambiaria todos estos días, tenemos una situación en la cual claramente la sensación que transmite Milei y que la sociedad ha comprado es que de alguna manera, al margen de que no baje más la inflación, pero como que estaría controlada. Y esto genera una expectativa a futuro que muchos pensaban que el estar mal hoy, que la situación individual del conjunto sea mala hoy, el hecho de controlar la inflación permitiría en un futuro estar mejor. Es decir, le creían al presidente que en el largo plazo o en el mediano plazo iba a haber un rebote en B corta. Nada de esto ha ocurrido, ha cumplido la mitad. Es decir, el trazo descendente de la B corta sí, ahora de rebote nada. De hecho, yo vengo diciendo hace rato que no va a ser ni una reacción en U, ni en la B esta de la pista de Nike,
sino que va a ser una L mayúscula de imprenta, donde todavía el trazo vertical de esa L no hemos llegado al fondo aún. Por eso es que técnicamente hemos pasado de la etapa de recesión, o más precisamente de receflación, o sea, recesión económica con alta inflación, a una etapa más grave económicamente, que es la depresión económica. Es decir, donde todos los indicadores de la economía real están en rojo, ninguno reacciona, y lo diferencial en relación a la etapa anterior de recesión es que ahora nos pega directamente sobre el empleo. Y esto es lo que se nota. Por eso vemos que se pasó de aquel tiempo de adelantar vacaciones, después a quitar horas extras, después a levantar algún turno productivo, sí, a reducir inclusive los horarios de trabajo, a este tiempo donde lo que es común a todos es que ha llegado el tiempo de los telegramas, es decir, los telegramas de despido, ¿no? Sí. Bueno, sin apelar al futurismo, Miguel, lo más cercano, digamos, el panorama más cercano, que son estos últimos 3 meses y el inicio del 2025. ¿Podemos prever algo alentador en algunos puntos, aunque sea de la economía, o quedamos a la espera de cómo van variando las cosas? Lo más alentador sería que viéramos a un gobierno que nos permitiera aferrarnos a la teoría de reducción del daño, es decir, que el deterioro en el que nos encontremos no sea superior al momento que estamos viviendo, es decir, tratar de empezar a hablar, por más que todos sabemos que la reacción de rebote o de mejora no va a ser este año, sino que muchos están hablando de que la caída del nivel de actividad de este año va a andar en el entorno al 4,5%, y todos dicen que en el mejor de los casos, los cálculos más optimistas hablan del segundo semestre del año que viene como posibilidad recién de ver algún tipo de mejora, si es que la hubiera y dependiendo de lo que se haga. Por de pronto no va a haber salida del cepo, no va a haber salida del cepo hasta las elecciones, y este es un dato que por supuesto confirma lo que venimos hablando de que muchas de las inversiones no se efectúan precisamente porque todos están esperando, no solo regímenes como el RIGI, que por supuesto no pueden tener concreción en inversiones concretas por el hecho de que no podés luego girar las utilidades. Es decir, si vos tenés el cepo que te impide girar los dólares al exterior, los dólares que traes, tampoco es pensable que pueda esto llegar a darse. Dentro de lo que hablábamos del efecto Susana, agregaría sí un tema vinculado a inversiones, que es que habría una noticia de último momento por el cual Petronas, aquella empresa que se fue, ¿no es cierto?, que no va a hacer la inversión en el GNL, sería reemplazada por una importante empresa china, petrolera. Así que si esto se diera, sería también una noticia alentadora en términos de que alguna inversión pudiera llegar a concretarse. Buenísimo, Miguel, muy completo, como siempre nutriéndonos en temas económicos, viendo para dónde va esta situación y los posibles ámbitos con los que nos vamos a encontrar. Nos hablamos el miércoles que viene, ¿le parece? Por supuesto que sí, siempre para mí es un placer estar contigo y con todos los que lo siguen a ustedes. Chao. Igualmente.